Ya estamos de regreso, jóvenes. A ver, nada más espero que se conecten audios. Disculpen el pelo loco que traigo hoy en día. Creo que ya se me cayó el peinado, pero bueno, ustedes disculparán. Bien, continuamos entonces. Espero no se estén durmiendo con un poco de la historia, ¿verdad? Pero pues tenemos que verla. Entonces, bueno, les comentaba. eh, en esta época muy marcado por lo que era la religión, pues todo lo que pasaba a nivel mental, pues se le daba más pie a un origen sobrenatural que a un origen propio del estado mental, o sea, al desarrollo cognitivo o a las funciones cognitivas que pasaban, ¿sí? Entonces, por eso este autor, Juan Luis Vives, pues crea esto donde pues le da paso a o descarta que las enfermedades de origen mental fueran por un carácter sobrenatural, ¿sí? Gran debate, acuérdense que todavía la iglesia tenía mucha presencia, entonces decirle a la iglesia que no era por obra de Dios, pues era un pecado en aquel entonces, imagínense a todo lo que se enfrentaba, ¿no? Hoy en día pues ya no lo es, pero bueno, en aquel entonces sí. Tenemos otro autor importante que fue Juan Huarte de San Juan, ¿sí? Este señor, que en 1575, también en una época en la, bueno, aquí en esta época ya la iglesia estaba un poco en declive, es decir, ya estaba perdiendo, publica el examen de ingenios, ¿sí? Donde propone una serie de pruebas, ¿sí? Para poder aprender, ¿sí? Es decir, estas pruebas las destinaba para el maestro, ¿sí? Y poder entender cómo es que aprendían los alumnos en aquel entonces, ¿sí? Entonces era una, él le llamó examen de ingenios, pero eran pruebas mentales que se les hacían a los alumnos, que ayudaban al maestro para poder de alguna manera entender los procesos o cómo aprendían sus alumnos. En 1610 tenemos a Swinburne, ¿sí? Donde eh, él propone que se evaluara a las personas detenidas bajo una acusación criminal. Es decir, estas pruebas que él determinaba y que eran para medir de alguna manera por qué habían realizado los delitos que tenían. Hoy en día se realizan un montón de pruebas, ¿no? Por parte o en esta situación a quienes son detenidos para ver su perfil psicológico, emocional, personal, muchas cosas, ¿no? A las personas que están en un juicio detenidas, ahí se les hace una gran evaluación psicológica. En aquel entonces también él propone en 1610 que se evaluara a estas personas, ¿sí? Eh, a partir de tener que medir una yarda de tela o nombrar los días de la semana. Es decir, como que eran pruebas sencillas, pero que a lo mejor ocupaban, si alguien tenía algún trastorno de más, a lo mejor la dificultad de poderla realizar, ¿sí? Entonces, por eso él proponía medir una yarda, ¿sí? De tela o nombrar los, ¿cómo se llaman? Días de la semana, pero era para como confundir de alguna manera. ¿Saben qué es una yarda? Es una unidad de medida, ¿verdad? Es una medida como, no sé, por metros, o no sé, pero pues nosotros no la usamos, casi no la usamos. No, realmente una yarda pues equivale casi a un metro, equivale a, bueno, según aquí investigué, a 0.9144 metros, es decir, eso equivaldría una yarda, imagínense. Que en metros pues igual sería a 1 metro con 94 centímetros, o sea, es lo que tenían que medir en la tela prácticamente. Digamos lo que era, pues era una prueba difícil, es como cuando les ponían a las brujas, ¿no? Las ponían en una balanza, si pesaba más la bruja que la Biblia, pues era que entonces sí era bruja, ¿no? Si la Biblia pesaba más que la mujer, entonces ya, en lo mismo, imagínense que
el individuo tuviera que medir en tela, ¿no? Atinarle a la yarda para ver si estaba bien o estaba mal, pues era un poco confuso, pero pues eran las pruebas que se realizaban, ¿no? Entonces, a lo mejor estabas bien, pero te confundías en los días de la semana y pues ya te tomaban como que estabas mal mentalmente. Entonces, pero eran las pruebas que se proponían. Acuérdense que son los antecedentes y lo que se trataba de buscar para poder identificar los problemas que se tenían en aquel entonces, ¿sí? Tenemos a Tomasius en 1692, donde él publica un libro y aquí pone datos cuantitativos para obtener conocimientos de las mentes de los hombres. Aquí este personaje ya lo que trata de hacer en este libro es tratar de cuantificar, es decir, de estos datos abstractos, ¿no? De cómo medir, pasarlos a estadística para obtener un número que nos arrojara un ¿cómo les puedo decir? Pues un dato cuantitativo específico sobre algo que queríamos saber, lo que hoy se hace prácticamente, ¿no? Pero él hace esto. Eh, Hablando un poco también, porque aquí ya estamos hablando de la psicometría, Pinel en Francia, ¿sí? Tenemos otro autor, Tuck, que es desde Inglaterra, y Ruch desde Estados Unidos. De alguna manera empiezan a trabajar en las pruebas para tratar de hacer un diagnóstico de los enfermos mentales y también a partir de ello darles un tratamiento, ¿sí? Entonces aquí estos tres autores le dan la base a Dorothy Dix, ¿sí? Quien de alguna manera, a partir de esta época y basándose en estos exámenes que ya se habían establecido, mejorar las condiciones de los prisioneros y los hospitales. Pero sobre todo estamos hablando de hospitales que atendían a enfermos eh, con algún problema mental. También es importante mencionar, jóvenes, que hablando de problemas mentales, ustedes lo saben, en aquel entonces, pues realmente decir que una persona estaba mal de la cabeza, ¿verdad? Por así decirlo, que tenía algún trastorno o lo demás, era casi un pecado. Muchas de estas personas no se atendían o no las atendían. Eran personas que se quedaban encerradas en casa, amarradas, algo que incluso hoy todavía hasta la actualidad vemos, ¿no? Vemos a personas que tienen esquizofrenia, que son encerradas, en lugar de llevar un tratamiento, las tienen encerradas o amarradas en sus hogares, ajenas a lo que pasa en el mundo y demás, por no recibir un diagnóstico o un tratamiento oportuno. Imagínense, si eso sigue pasando en nuestra actualidad, pues imagínense en aquellos tiempos, era todavía peor, ¿no? Era algo todavía que tenía más consecuencias negativas para quienes padecían algo de esto. Entonces, por eso es que estos personajes empiezan a trabajar en esto para poder diagnosticar y poder idear tratamientos. Ahora, no estamos hablando de trastornos mentales, pero no nada más por esquizofrenia, sino por muchas situaciones que había en aquel entonces y que hacen hasta la actualidad, y siguen habiendo hasta la actualidad, ¿sí? Eh, en Estados Unidos, Horacio Mann o Horace Mann, de alguna manera que era educador, promovió exámenes escritos para poder ingresar a las escuelas. ¿Sí? Esto también es importante, pero eran sobre todo exámenes de inteligencia, es decir, de conocimientos. ¿Sí? Pinel, de alguna manera, hablamos desde hace un momento, Philippe Pinel, fue fundador de la psiquiatría en Francia. ¿Sí? Y realmente aquí también este es un dato importante porque esto lo van a ver después. A él anótenlo como el padre o se le considera el padre de la psiquiatría moderna, ¿sale? A Philippe Pinel, ¿sí? Y este señor, de alguna manera, presenta una clasificación de las enfermedades mentales que existían en aquel entonces. También, de alguna manera, empieza a utilizar el término manía, ¿sí? Y él empieza también de alguna manera, a clasificar, sí, las enfermedades mentales, pero a partir del nivel de comportamiento que presentaban las personas, ¿sí? Y entonces las clasificaba por niveles. En el simple clasificó a la melancolía o delirio parcial, ¿sí? También teníamos a la manía o delirio generalizado, a la manía furiosa o sin delirio, a la demencia o debilitamiento intelectual generalizado y al idiotismo, ¿sí? Grado último de pesanía. Hoy en día, si nosotros utilizáramos el término como por ejemplo que él utilizó idiotismo,
pues casi nos echan a derechos humanos y todo lo demás y tendríamos a toda la sociedad en contra. Pero ustedes recuerden que esto va en grado a la época en que estamos hablando, que son los términos que se utilizaban para nombrar a todo esto, ¿sí? Entonces, no es por ofensa, no lo puse por ofensa ni nada, sino porque realmente así, ¿sale? Era un grado el que se nombraba o como ellos lo nombraban. De hecho, por ejemplo, tenemos otro autor que hablaba de las personas discapacitadas o con algún trastorno, también a las que llamaba idiotas intelectuales, imagínense. Si yo utilizar esto para nombrar a un alumno o a un paciente de esta manera, pues imagínense, casi me lincha, ¿no? Entonces, recuerden que es por los periodos históricos que estamos abordando. Y bueno, cuando hablamos de besanía, acuérdense que estamos hablando de un grado de furia extrema, ¿sí? Entonces, así le llamaba el idiotismo a este último grado. Bien, entonces, él hace esta clasificación y a partir de esto también una serie de exámenes y de tratamientos. Jóvenes, ya se me va a acabar la sesión y no llegamos todavía más que a 1800, imagínense, nos falta llegar hasta todos estos autores, por eso les dije, traté de resumir, pero realmente son los más importantes. Fueron, a ver, por ahí tenemos un micrófono encendido, Vane, aquí está. Que nos fueron proporcionando datos relevantes. Les voy a dejar de tarea que analicen el resto de la presentación, que anoten lo más relevante, como por ejemplo quien nos ofrece el término test, ¿sale? Y pues bueno, por más que traté de resumir, realmente sí es un buen de datos, pero espero que los lean, por favor. Comentamos dentro de 8 días y sí les voy a dejar una tarea, porque eso sí no se me olvida. Si no, luego se acostumbran a no hacer tareas, ¿sí? Ok, van a Si no, ya realizar... con lo revisamos, lo No, pero leemos y comentamos. esto es historia nada más, pero realmente acuérdense que su temario está muy extenso, así que, ¿qué les puedo decir? Tarea, van a realizar un resumen de los siguientes temas, ¿vale? Van a investigar la naturaleza y uso de las pruebas psicológicas. Naturaleza y uso de las pruebas psicológicas. Y la clasificación de pruebas, por favor. Resumen, ¿sale? ¿Sí me escucharon bien todos? Alberto algo me comenta, Sí, pero sí. está apagado su micrófono. Si lo repite, por favor, Ok. naturaleza. Y uso de las pruebas psicológicas. ¿Ya? Ok. Y Y clasificación clasificación. de pruebas, Maggie, por favor. Obviamente pruebas Está psicológicas, ¿eh? bien. No me vayan a traer de las pruebas Sí, sí, educativas o sí. lo demás. ¿Sale? Resumen, chicos, Sí. resumen. Bien, pues entonces el día de mañana envío links de videos, materiales, temarios y también los subo a Classroom, ¿sale? Voy a crear la sesión ahí. Me dio mucho gusto verlos, cuídense mucho, que pasen un excelente domingo, excelente tarde de domingo, ¿verdad? Porque no sé a qué hora salgan, pero que estén muy bien, que pasen un bonito domingo, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase, ¿vale? Sí. Hasta luego, bye.